¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos. Este es un video demostrativo sobre una videocámara en formato mini DV de la marca Panasonic. Aquí la podemos ver. Es una videocámara que tiene un par de detalles. Solamente nos permite visualizar cassettes, no se puede filmar con ella. Y también tiene un detalle en el display. Entonces ahorita se los voy a mostrar. Aquí podemos ver todo cómo se encuentra físicamente. Ok. Esta antorcha de LEDs que tiene, si le funciona, tiene micrófono estéreo, micrófono zoom estéreo. Está en condiciones pues buenas, detalles de uso leves estéticos. Sin embargo, pues su cometido de reproducir videocassettes lo lleva a cabo de manera correcta. Ok, vamos a reproducir primero los videocassettes para que vean que efectivamente sí está funcionando. El display, ahorita van a ver esto. Bueno, se aprecia mejor en la función de filmar, pero es una mancha aparentemente como si estuviera craqueado, pero no lo está. Vamos a cambiarle aquí a la función de filmar para que vean. Ahí se puede ver mejor. Ahí está ese círculo, ese óvalo como estrellado, pero en realidad pues no está estrellado. Entonces ahorita está en la función de filmar y no se ve nada. No se puede visualizar nada. El zoom sí lo lleva a cabo bien. Ahí está, el lente se mueve muy bien. Ok, entonces sin embargo pues no lo puede llevar a cabo. La luz, la antorcha LED, ahí está funcionando bien. Vamos rapidito porque ya nos queda poca carga. A ver si nos quedamos a medio video. Vamos a visualizar este cassette que ya tenemos instalado. La calidad de reproducción y el audio son muy buenos. ¿Okay? Ahí lo pueden ver. Ahí está. Todo muy bien. Vamos a parar la grabación. Ahora vamos con otro vídeo que hacer rapidito porque la batería ya andamos escasos de batería. Este es el videocassette, ahí está. Ok, vamos por otro cassette para que vean. Ok, ahí está. El visor sí le funciona bien. Ok, aquí podemos ver que el visor sin ningún problema, todo bien. Ahí está. Ya nos queda bien poquita batería. Vamos a darle prisa a esto. Ok, a ver si no se corta el video. Ahí está. Ahí está. Si se fijan, esas rayitas que tiene solamente es en el puro cristal en la pantalla. Ok, no es en el video. Ok, ahí está. Ahí lo vamos a dejar. Bien, pues hasta aquí lo vamos a dejar porque ya pues la cámara ya se va a apagar prácticamente. Okay. Habíamos hecho una prueba antes, pero el videocassette que utilizamos casi no tenía, o era una grabación muy silenciosa, entonces no me gustó y he decidido volver a repetir el video. Ok, vamos a echar un vistazo cómo se ve al interior, los cabezales, todos los mecanismos ahí para la reproducción, grabación. Ok, todo bien. Vamos a quitar la antorcha. Ok, y ahí vemos que estamos ahorita en VCR. Ya hace rato le pusimos en cámara y de todas formas pues no se puede ver. Son los detalles que tiene esta videocámara. Lo que es, no se puede filmar, no se puede grabar nada, y también el detalle que ya vimos al interior del display, que tampoco pues es una especie como de mancha permanente que tiene. Ahí está. Ok, está en SP, los controles todo muy bien. A ver, controles muy bien. Y por último vamos a mencionar que tiene entrada DV, o bueno, salida DV, y también otra salida de 3.5 milímetros
con el cual puedes conectar el cable de 3 colores, audio y video, hacia la computadora y hacer las transferencias. Esta ranura que se ve aquí es al centro, es para instalar una batería tipo reloj, para que internamente pues no se le borre la información. Algunos otros modelos de estas videocámaras tienen lo que es ranura para tarjeta SD. En este caso este modelo no lo tiene esa ranura, pero bueno, ahí lo tienen. La videocámara pues está en buenas condiciones, detalles estéticos y lo más importante, que está reproduciendo los cassettes sin ningún problema, salvo el problema que presenta para dar imagen y el detalle, la manchita esa que vimos en el display. Detalles estéticos, es un producto ya pues usado, pero ya vieron que sí pudo reproducir sin ningún problema los dos cassettes, grabaciones distintas en diferentes fechas sin ningún problema. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, saludos, estamos al pendiente. Likes, comentarios, suscripciones son bienvenidos. Gracias.